Buenas tardes, queridos hermanos, buen martes, espero que todos estén bien. Vamos a compartir otro tema en esta tarde que es de parábolas y que son varias también y que la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 31 al 33 y del 44 al 52. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El gran tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y aún, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hoy, como ven, vamos a compartir una serie de parábolas que nos mostrarán imágenes diferentes, por supuesto, cada una, pero que nos ayudarán a entender el reino de Dios. Cada una incluye, si nosotros nos dimos cuenta, las palabras: el reino de los cielos es semejante. Reino de los cielos es sinónimo con reino de Dios y se destaca justamente la santidad del nombre de Dios cuando hablamos del reino de Dios. Podemos emparentar estas parábolas. Por ejemplo, la parábola del grano de mostaza y de la levadura son especialmente dirigidas a la gente y enfatizan el poder en el obrar de Dios. La parábola del tesoro escondido y la de la perla son dirigidas a los discípulos y el valor de un verdadero compromiso. La parábola de la red y la parábola de la cizaña enfatizan lo abierto que está el reino de Dios a todos los que deseen entrar, y el gran juicio que se acerca cuando lo malo será separado justamente ¿de qué cosa? De lo bueno. Qué importante que lleguemos a entender que de algo muy pequeño se puede desarrollar un gran y comprometedor mensaje, por ejemplo, como el que tuvo Jesús. Pensemos a ver en estas imágenes que podemos decir en este momento. Un bebé en un pesebre, un judío con un grupo de discípulos que lo seguía, una cruz de madera, una pequeña iglesia en un barrio
como puede ser la que vamos nosotros, un grupo de niños en una liga de menores jugando o en la escuela dominical aprendiendo, una persona que acepta al Señor Jesús frente al llamado de un mensaje, un pastor predicando la palabra de Dios como en esta tarde nosotros, un grupo de personas sin necesidad de ser profesionales, cantando un himno o un corito y justamente haciéndolo para alabar a Dios. Todas son imágenes del reino de Dios, que nunca imaginamos el poder que cada una de esas imágenes podía alcanzar. Si nosotros pensamos como la gente en un bebé en un pesebre, una imagen sencilla, pobre, austera, pero que nunca íbamos a imaginar a dónde iba a llegar ese mensaje con esa imagen. O el de la cruz de madera, un mensaje que es reconciliador, un mensaje que es restaurador de vidas, que terminó con una vida, pero con una vida que sirvió a lo largo y sirve a lo largo del tiempo para dar vida a muchas personas que están perdidas. Algo sencillo que podemos ver en el reino de Dios, por ejemplo, una sopa caliente al que está tiritando de frío en la calle, una hornalla prendida en una cocina preparando alimento para tanta gente que necesita satisfacer el hambre en sus estómagos. Imágenes que nos vienen a nuestra mente y que quizás no nos damos cuenta cuánto puede alcanzar esa imagen llevada a cabo en un servicio, en un ministerio que Dios coloca en la vida de cada uno de sus hijos. Podemos seguir viendo imágenes. A ver, hoy recordamos, por ejemplo, el Imperio Romano. ¿Y cómo lo recordamos? Lo recordamos porque lo podemos leer en los libros de historia o por edificios que están en ruina y que se tratan de servir conservando para recordar un poco la historia. Pero el mensaje de Jesús, que aparentemente terminaba en esa cruz, con ese grupo minúsculo de discípulos que lo seguían como un judío más en primer momento para toda la muchedumbre y para toda la élite de la sociedad en ese momento, continúa hoy. No en un edificio muerto, no en un libro simplemente de historia, sino que continúa vivo con un mensaje que sigue transmitiendo la Iglesia en medio de toda la sociedad, también en este tiempo como lo fue haciendo en tiempos pasados, ya que, por ejemplo, nosotros estamos celebrando, recordando en este mes aniversario los 96 años de testimonio de la vida de una comunidad. Los detractores de la cruz murieron, pero el mensaje continúa vivo. Y la Iglesia es una manifestación del reino de Dios en este tiempo que debe hacer germinar ese mensaje cada día como el grano de mostaza, que a pesar de ser tan pequeño se convierte en un gran árbol. La Iglesia, como dije recién, debe continuar con el testimonio ya empezado y que nunca debe perder vida para aquellos que están necesitándolo. El grano de mostaza, a pesar de ser pequeño, aún así nos ofrece un gran resultado cuando uno sabe esperar. Por eso Jesús alentó a sus discípulos mostrándoles que el poder de Dios nada podía vencerlo y que para Dios todo era posible. Y Dios aparentemente utiliza lo que parece necio para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 27 de 1 Corintios.
lo que parece débil para avergonzar a lo que parece fuerte también en todo tiempo. Debemos aprender a vivir esperando, sabiendo que Dios desarrolla grandes cosas a partir de un pequeño comienzo. Y si no, pensemos en la levadura, es tan pequeña frente a la relación de la harina que tiene que leudar, pero tiene un poder en sí misma tan grande que hace que al ser colocada en la harina, ésta se desarrolle con mayor amplitud y en mayor cantidad. Dice que con 3 medidas de harina se podía hornear pan para casi 100 o 150 personas. Quizás tu vida, quizás la mía también en este tiempo, te parezca o nos parezca que es poco importante ante los ojos de Dios. Pero justamente cuando nuestra vida está depositada en las manos de Dios, podemos ver que todo hijo de Dios puede hacer junto con Él grandes diferencias en este mundo en el cual estamos viviendo. La levadura solo funciona cuando se mezcla con grandes cantidades de masa cruda. Si no, la levadura no sirve para nada. Jesús nos pide ir entonces por todo el mundo, haciendo discípulos, y dice que bautizándoles y enseñándoles. Ese es el ministerio al cual estamos nosotros siendo llamados también en este tiempo. Y aparece también la parábola del tesoro escondido y de la perla que se descubre por el mercader, que son parábolas justamente ¿de qué? De descubrir algo. Pero también son parábolas de alegría y también son parábolas que muestran la acción en ellas mismas. El mercader, como el que adquiere el campo, reconocen el valor de lo que descubrieron y dan todo lo que tienen para poder adquirirlo y ser felices con esas cosas. Justamente no son, por ejemplo, como el joven rico, que se fue triste después de haber estado hablando con Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que dejar alguna de las posesiones que tenía. Fíjense la diferencia. El mercader y el que descubre el tesoro se ponen felices frente a lo que descubren y toman un compromiso. En cambio, el joven rico se vuelve triste, desahuciado, porque no quería dejar aquello que hipotéticamente podía salvar su vida hasta el final. ¿Qué podemos aprender de estas parábolas? Por ejemplo, la del mercader con la perla y la del tesoro escondido. Que no debemos vacilar, que no debemos pensar que debemos servir a dos amos. Para obtener lo que descubrieron ellos, tuvieron que pagar un precio. No fue gratuito poder adquirir el terreno y comprar la perla. En la parábola del sembrador, que vimos unos martes atrás, la semilla justamente no germinó en 3 de los 4 terrenos. ¿Y por qué? Porque como dice la palabra de Dios, donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La alegría les lleva a actuar a ellos, pero no lo hacen por obligación. Y nosotros debemos hacer énfasis en el Evangelio, en la buena noticia, y no en un evangelio de condenación, porque queremos meter miedo a las personas, como hablábamos también el martes pasado, sino en un evangelio que incluye a todos aquellos que quieran ser partícipes del reino de Dios. La parábola de la gran perla, para este mercader, quiere poseerla, por supuesto. Él la encuentra y la quiere poseer. Y nosotros, cuando encontramos el mensaje de Dios para nuestras vidas, también debemos anhelar tener el mensaje.
poseerlo, atesorarlo como esa perla y como ese tesoro que encontraron en nuestro corazón, más allá de que también lo podamos atesorar en nuestra mente. Y la parábola de la red, que vemos también en lo que leímos hoy, es muy similar a la parábola de la cizaña, que vimos también el martes pasado. Porque, ¿de qué nos habla justamente la parábola de la red como la parábola de la cizaña? Que el juicio pertenece no a los discípulos, sino que le pertenece a Dios. Y que no solamente el juicio pertenece a Dios, sino que el juicio vendrá a su tiempo, no al tiempo que hubieran pretendido los discípulos y no al tiempo que muchas veces queremos pretender nosotros. Y también nos termina hablando de que en el mar están pescadores justamente tirando sus redes para conseguir alimento. En las aldeas cerca del mar de Galilea era muy común ver a pescadores separando la pesca que habían logrado, ya que en la red había peces que servían y peces que no servían y había que separarlos. El ingreso en el reino de Dios es abierto a todos. El reino de Dios es abierto para que puedan ingresar todos aquellos que quieran recibir el mensaje. Pero por supuesto, solamente van a permanecer en él los que se mantengan fieles. Pero cuidado, como lo hablamos el martes pasado, la separación de lo bueno y de lo malo, de aquellos que hayan aceptado y hayan vivido de acuerdo al mensaje y al evangelio del reino de Dios, y de aquellos que no cumplan con lo que Dios espera de cada uno de ellos, justamente lo van a hacer en el fin de los tiempos los ángeles. Y no es menester nuestro la separación de las personas, sino que la apertura del evangelio debe ser para todas las personas. Y como lo hablamos en otro momento, Jesús es como que cada vez que termina de relatar una parábola, le pregunta a los discípulos si justamente habían entendido lo que Jesús les había relatado. Y en este pasaje también les vuelve a preguntar a los discípulos si entendieron el mensaje. ¿Y qué respondieron ellos? Respondieron que sí, que entendieron lo que Jesús les había relatado. Sin embargo, de una cosa estamos seguros, que con el continuar de la lectura que nosotros podemos hacer sistemáticamente de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que lo que entendieron en ese momento era temporal, porque realmente ellos pudieron llegar a desmenuzar, a entender, a comprender el mensaje de Dios después de la resurrección de Jesús, donde ahí sí sus ojos quedaron verdaderamente abiertos. Todos los pasajes que nosotros podamos continuar leyendo o tratando de entender, de estudiar, nos vamos a dar cuenta que muchas veces los discípulos aún quedaban sin entender muchas cosas de las que Jesús iba haciéndoles vivir y ser partícipes a ellos también. Y Jesús los compara acá con los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran justamente personas capacitadas para enseñar el significado de las escrituras. Y Mateo destaca esta frase pronunciada por Jesús. Dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A mí me viene una imagen que la he visto a veces en algunos padres o madres, que para captar la atención, a veces en los maestros,
de algunos chicos o alumnos o hijos o hijas, siempre tienen preparado algo más allá de lo que les muestran a veces en sus casas o en las escuelas, que sea distinto para llamar la atención, sea de los alumnos o de los hijos, cuando quieren relatarles algo. Este pasaje termina diciendo que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús, como un buen padre de familia, destaca a través de toda su misión la palabra antigua que había sido enseñada. No viene a suplir lo que los profetas habían marcado en otro tiempo, lo que decía la ley. Jesús muchas veces destaca. Lo hemos visto en muchas de las predicaciones que hemos escuchado, tanto en los libros del Pentateuco, como en el profeta Daniel, como en los Salmos, en Isaías. Jesús muchas veces destacó esa palabra antigua que ellos habían recibido. Pero Él tiene un nuevo mensaje. Pero no solamente que es nuevo ese mensaje que Jesús les da y que Jesús les hace vivir con la vida de Él, sino que les da el mensaje, pero se lo demuestra porque Él dio un mensaje comprometedor, un mensaje que lo llevó a cabo con su propia vida. Y entonces, para terminar hoy, es el mismo mensaje al cual nos está llamando a nosotros en este tiempo a que debemos reflejar. No somos solamente invitados a dar el mensaje que Jesús dio, sino que somos invitados a recibir el mensaje que Jesús proclamó, a entender, como dije antes, el mensaje que Jesús proclamó, por eso le dijo a sus discípulos si habían entendido, a atesorarlo en nuestros corazones, porque era lo que quería Jesús, que los discípulos, que la gente que le seguía, atesoraran como la perla, como el tesoro que encontraron, lo atesoraran en sus corazones, y que entonces así lo enseñemos como los escribas debían enseñar el mensaje que habían recibido. También los discípulos ahora necesitaban enseñar ese mensaje que debían trasladarlo a aquellos que no lo conocían, y ahora nos toca a nosotros en este tiempo proclamar el mismo mensaje comprometedor como lo hizo Jesús. Otro grupo de parábolas que pudimos ver en esta tarde, que necesitan de que podamos entender que de un pequeño grano puede haber un gran árbol, y que de un mensaje que puede parecer insignificante pueden nacer muchas vidas que formen parte también del reino de Dios. Y la iglesia es llamada a leudar el mensaje de la palabra de Dios, sin esconderlo. Al contrario, al descubrirlo, proclamarlo, sabiendo que la respuesta la va a dar Dios. Y sin necesidad de querer separar nosotros a aquellos que no quieran recibirlo, porque a su tiempo se va a encargar Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde y nos siga bendiciendo a todos, porque Él nos da siempre la posibilidad de compartir su palabra, de entenderla, de atesorarla, de comprometernos con ella y de transmitirla a otros. Oremos. Dios bendito, Dios y Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, porque una nueva oportunidad nos has dado de compartir tu palabra.
Gracias, Señor, porque es actual tu palabra. Gracias, Señor, porque es multiplicadora. Gracias, Señor, porque es comprometedora con aquellos que también más te necesitan. Señor, ayúdanos a tener los ojos que tuvo Jesús para poder mirar al que está caído, para ayudarlo a levantar, para acompañarlo en el camino y para guiarlo a los mejores senderos que solamente tú nos puedes mostrar cada día. Oramos dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.